Bien, abrimos ahora el coloquio, el turno de preguntas. Entonces lo que os pediría a los ponentes es que vengáis aquí. Vais a tener que venir con silla. Por aquí. Bien, realmente ha sido muy interesante pues todas las ponencias. Se ha dado un recorrido por toda la problemática del fango, empezando por Jairo, que ha explicado, digamos, qué son los fangos, qué problema tienen. Después el Ángel Ruiz de Apodaca pues nos ha centrado en el ámbito jurídico. Y después hemos pasado, digamos, a la problemática y la gestión fundamentalmente en dos territorios, Navarra y Cataluña, pero yo creo que en este ámbito son modélicos, son paradigmas. Y bueno, y estamos en esta situación. A mí hay unos aspectos que me han... pues bueno, que me han llamado la atención, ¿no? Y que creo que son muy importantes, que tanto lo ha indicado Jairo como Marc ahora, es decir, que lo que tenemos en las depuradoras no es algo externo, es decir, es algo que nosotros, es consecuencia de nuestra actividad, y que en principio la solución y la mejor solución pasa por el tratamiento en origen, es decir, por el cuidado, digamos, de pues bueno, lo que echamos en los retretes, y no solo los retretes, ¿no? Sino que también hay algún aspecto que se nos ha olvidado que ponía Gregorio en ese ciclo, que es esa escorrentía, ¿no? Pues que también nos mete mucho y que es un problema real, ¿no? Entonces, la primera cuestión es esa, es decir, tenemos que tratar lo que nosotros producimos. Esto es un ámbito que, evidentemente, como comentaba Marc, yo creo que es tremendamente importante el aspecto social, es decir, darlo a conocer. Yo en las clases a veces explico lo que es las redes de saneamiento, y es que nadie sabe qué es lo que ocurre por debajo de nuestro suelo, ¿no? Nadie conoce qué es lo que va a depuradora. Nadie conoce, por ejemplo, que hay vertidos de fecales a los ríos, ¿no? Yo creo que es importante tener una visión holística, global, y hacer responsables a la sociedad, a nosotros, de lo que está ocurriendo, porque si conocen lo que ocurre, se podrá dar una respuesta mejor. Entonces yo creo que ese aspecto es importante. Y después una cuestión que también me ha parecido es que, bueno, esa frase, ¿no? Yo la utilizo mucho en clase, lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿no? La perfección no existe. Al final la solución tiene que pasar por lo menos malo, ¿no? Es decir, hay que darle una solución. A veces las legislaciones nos encontramos, y lo hemos visto, ¿no? Que ese ciclo que pretendemos tener, que es ¿no? Economía circular, que es el ciclo natural de las cosas, en definitiva, pues de repente en las legislaciones, como se legisla tanto y a veces, pues bueno, pues se corta, ¿no? Se ponen impedimentos, cuando realmente hay que dar salida, es decir, hay que buscar, digamos, soluciones a estos problemas. Y otra cuestión como ingeniero agrónomo que me ha gustado mucho es decir que la agricultura no solo tiene un valor en sí mismo y muy importante, sino que también sirve como elemento de tratamiento y de regeneración de estas cuestiones, como siempre ha ocurrido. Lo digo porque a veces ambientalmente la agricultura se convierte en la bruja maruja, ¿no? Y entonces todo es en contra, ¿no?
Bien, yo sin más, pues bueno, yo os invito a hacer preguntas, hay muchos temas, ¿eh? Si no, yo no quiero participar más, pero si no me vería... Tengo muchas cuestiones aquí que se pueden hablar. ¿Alguno se anima? Bueno, pues entonces voy a lanzar yo la primera. Que claro, yo soy hidráulico, hidrólogo y voy a ir al agua, ¿no? Entonces aquí habéis planteado, digamos, unas experiencias, ¿no?, que se llevan haciendo desde hace 30 años. De hecho, yo colaboré con los primeros, con Miguel Quemada, que estaba ahí, yo no sé si lo conocisteis alguno, para ver las evoluciones del agua y de los nitratos, digamos, en los perfiles del suelo allá por los 90. Entonces, ahí quería incidir. Es decir, se ve que hay acumulaciones de metales pesados, que hay, ¿no?, se aplican... yo creo que se ha hecho un enfoque de aplicar mucho, ¿no?, a ver qué ocurre en el suelo, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué ocurre en el freático? ¿Qué ocurre abajo? Es decir, evidentemente en Arazuri pues seguramente aparecerá la marga y no hay problemas de acuíferos. Pero en Cataluña, por ejemplo, ¿no?, uno de los grupos más importantes de agua subterránea está allí, pues uno de los temas es la contaminación de agua subterránea por nitratos, ¿no? Es decir, ¿se ha estudiado esto algo en estas experiencias? La pregunta sería más enfocada a Íñigo y a Sandra, ¿no?, que llevan ahí. Y bueno, y a Marc, porque en Cataluña yo creo que... Bueno, lo de Cataluña es la constatación de un fracaso, ¿no? Que sí que pasa. Que si no se gestionan bien, pues se sobredosifica. Y en el caso del nitrógeno seguro, la parte soluble se va para abajo, tarda años, pero cuando llega a... Y entonces no hay zonas vulnerables, sino zonas vulneradas. Nosotros en Cataluña tenemos zonas vulneradas. No puedes hacer un pozo porque el agua no es apta para beber, y esto es un drama, ¿eh? Y nosotros como Agencia Catalana del Agua también tenemos que lidiar con esto, con lo cual somos muy conscientes. Yo creo que la alternativa a esto son los estudios que se están haciendo, es decir, lo mejor es enemigo de lo bueno, pero lo bueno se puede hacer cada vez mejor, con lo cual no hay que renunciar a hacer las cosas mejor, y hacer cosas mejor es tener conocimiento, que es lo que se da aquí, y aplicar lo que se extrae del conocimiento para hacer las cosas mejor. Y yo creo que básicamente la respuesta es la dosis, hay que dosificar, y hay que dosificar pensando en que estamos haciendo una utilización agrícola. No estamos vertiendo un residuo, no estamos sacando un vertido, sino que estamos haciendo una aplicación a alguien que necesita, y hay que mirar cuáles son sus necesidades y cómo se dosifica para que estas necesidades sean cubiertas sin exceso, porque es el exceso, lo entiendo yo, que genera el problema. Y en este sentido yo quería también traspasarte la pregunta, porque la tenía pensada de antes. ¿Habéis estudiado qué pasa con este exceso de fósforo? Porque nosotros en suelos alcalinos la sensación que tenemos es que queda el fósforo inmovilizado como un reservorio, pero hay gente que lo critica y que nos empuja un poco a hacer dosificación por fósforo, que ya has comentado que las dosis bajan tremendamente, hay que complementar, y esto a nivel del agricultor es complicado. A ver, bueno, voy a responder lo que sé yo y seguramente Sandra sabrá más. Lo primero que quiero decir es que no tengo tan claro que la parcela de Arazuri esté sobre la marga, porque está en el aluvial de Larga y ahí habría que ver un poco lo que hay debajo. En el mapa de suelo, si no me acuerdo mal, está clasificado como fluvent, o sea que es un suelo de aportes continuados con composición variable en profundidad, y eso me hace pensar que está más en el aluvial que en la marga, pero bueno, es un tema que habría que estudiarlo. Respecto al fósforo, justamente es un tema que hemos hablado últimamente bastante con Intia. Los datos que he enseñado yo son de fósforo disponible, no de fósforo total, que por supuesto serán muchísimo más altos. Y sí que es cierto que no se han hecho estudios particulares que sepa yo en esta parcela, pero que desde luego hay un debate muy, muy grande sobre la idea de que como los suelos tienen pH 8,5 porque están de carbonatos hasta arriba, todo el fósforo que eches ahí no pasa nada porque se va a quedar inmovilizado. Eso, cuando lo haces aplicándolo conjuntamente con una dosis fuerte de materia orgánica, puede crear hotspots donde el pH no es 8,5. Y puede generar formas disponibles más de las que podríamos esperar solamente por el pH y porque tenga carbonatos. No sé si esto creo que no se ha experimentado en esta parcela, pero desde luego es un campo de trabajo grande, porque también se está viendo a nivel agrícola en muchas zonas de Navarra que el stock de fósforo disponible está decreciendo en el largo plazo, en suelos convencionales, fertilizados convencionalmente, no con lodos. Y bueno, pues creo que es una de las próximas fronteras para la investigación, porque el nitrógeno
Por supuesto no lo sabemos todo, no sabemos lo de los nitratos, creo yo, pero está muy estudiado. Y el fósforo, pues yo desde luego lo que conozco sí que veo que está todavía en fases un poco más preliminares. Y respecto a la composición del acuífero, pues no sé si en esta parte se han hecho más estudios, yo creo que no. Sí que tengo entendido de que la normativa de zonas vulnerables va a ser más restrictiva de aquí en adelante, o sea que va a haber muchas zonas que ahora no son vulnerables que van a ser vulnerables, y eso va a llevar a que la dosis máxima admisible sea más baja. Ya no lo sé, no es mi especialidad, lo tengo oído, pero bueno, igual Sandra sabe algo más. Tenéis micrófono por ahí, ¿no? No, en principio lo que dices, no se ha estudiado nada del freático. Como la idea desde un principio, es lo que hemos comentado, era un tema más de acumulación de metales pesados, pues sí que se han ido haciendo muchos estudios posteriores, pero de freático nada, o sea, principalmente basados en el suelo y últimamente más en cultivo. En relación a esto, había el tema del nitrógeno. Es que me han parecido que había dos datos que yo no he conseguido casar. Decíais que las partes más de nitrógeno más disponibles a las pocas semanas estaban mineralizadas. Bueno, pero en cambio después habéis hecho una gráfica de mineralización en la cual el 33% en un año igual se consigue mineralizar el 33%. Entonces esto es algo que nosotros con que competimos por el suelo con los purines, se nos asemeja al lodo igual con purín, y yo creo que no tiene que haber un lodo con purín. Un lodo principalmente porque está deshidratado. La parte soluble se va con el escurrido y entonces nos queda un nitrógeno principalmente orgánico, con lo cual me da la sensación que esto a nivel agronómico puede tener un valor mayor porque puede ir liberando y haciéndose disponible en la medida que el cultivo lo va necesitando, que no es en la misma medida a lo largo de todo el crecimiento vegetativo. Y entonces en este sentido era si vosotros habíais observado que esto se producía realmente, o realmente puede haber en momentos puntuales excesos que sí que se pueden, en caso de lluvias fuertes, se puede ir para abajo. Vale, a ver, igual es porque he ido un poco deprisa en la presentación. Lo que yo he presentado al principio con estos tiempos tan cortos de mineralización es de un estudio que se hizo en Francia a nivel de incubaciones de laboratorio en condiciones óptimas y sin suelo, que yo sepa. Por eso después he querido matizar que estos valores hay que evaluarlos en las condiciones locales en las que se va a aplicar tanto de dosis como de suelo, clima, etcétera, y de ahí es donde han salido estos valores mucho más ralentizados en la mineralización, porque corresponden a lo que realmente pasa. Creo que esa parcela estaba en el Lundain, si no me equivoco, que está aquí al lado de Pamplona, en un suelo porque se puede asimilar al que hay en el Azuri. O sea que igual he ido un poco rápido, pero quería ponerla para poner en valor la necesidad de hacer la experimentación a nivel local para tener esos valores reales. Sí, Luis. Bueno, yo igual sí que puedo aportar un poco más de información a estas cuestiones. A ver, no se han hecho estudios específicos de nitratos y lisivación en lodos, pero partiendo de la base de que es lo que comentabais ahora, es un nitrógeno mucho más orgánico. Es que en Cataluña hay mucho purín, que aquí no hay tanto, y a veces mezclamos productos orgánicos unos con otros. Entonces, ¿existe un riesgo con los lodos de lisivación? Sí, mucho menor que con un purín. Un purín tiene principalmente nitrógeno amoniacal, que lo aplicas y se puede volatilizar, o es mucho más fácilmente transformable en nitrato, que se lava. En cambio, los estudios que hacemos aquí son bastante prácticos, no esos porcentajes que salían, no las curvas de mineralización. Al final, lo que está diciendo, el nitrógeno que aplicas, ¿no?, que es principalmente orgánico, cuánto realmente se mineraliza y es aprovechado por el cultivo. Una parte se puede perder, pero al mineralizarse, o sea, al estar en forma orgánica, siempre se va a adaptar mucho más a las necesidades del cultivo, porque no nos olvidemos, aquí principalmente lodos o purines se echan en fondo antes de la siembra. No hay cultivo, no hay necesidad. Entonces, si es amoniacal, pues hay un periodo que hasta el cultivo empieza a demandar, que es más susceptible de lavarse. En cambio, con un nitrógeno del gen orgánico como un lodo, durante ese tiempo, ¿qué va a pasar? Que se mineraliza. Se está mineralizando, entonces no está todavía, no se puede lavar, no está en forma de nitrato. Entonces ahí, concretamente con lodos no tengo datos, tengo con otros tipos de digeridos y así, pero siempre con cuanto más nitrógeno orgánico tiene el producto que estemos aplicando, la susceptibilidad de lavarse es menor. Eso por un lado. Y luego lo del fósforo puede ser un problema. Pero puede ser un problema en aplicaciones repetidas.
lo que decimos aquí, echas un lodo ajustando la dosis de nitrógeno y puedes tener para una cebada para 3 años. Claro, pero el manejo que está haciendo normalmente en la agricultura no es echar todos los años lodo. Se echa en secanos igual cada 4, en regadíos igual cada 2. Claro, también si habéis visto la necesidad del maíz de fósforo es mucho mayor. Entonces, el problema viene con otros productos tipo purín, que no hay superficie, se está aplicando mucho, tienes concentraciones de fósforo muy altas, y entonces sí que hay una acumulación, y entonces cuando se está entrando a regular. Aquí la recomendación agronómica es ajustar a nitrógeno, pero siempre aplicar como mucho un 50% más de las necesidades del cultivo. ¿Por qué? Porque contamos que se tiene que transformar, no todo es aprovechable, y para evitar esos excesos. Un poco, no sé si he respondido a la pregunta. Yo aprovechando que tengo micrófono, sí que iba a hacer una pregunta. Y es un poco más para todos. O sea, yo he visto la presentación de Ángel y visto las vuestras, no, parece que la valorización agrícola es la principal y va a seguir siendo la principal. Pero claro, el tema normativo cada vez se está poniendo más duro. No sé qué expectativas, qué pensáis vosotros del tema, si se va a poner mucho más difícil, si tenéis ya algo pensado. Bueno, es un poco más pregunta abierta a cualquiera, pero yo he visto las normativas, o sea, como ha presentado, hay normativas contradictorias. Sí, vamos a apoyar economía circular, reutilización de orgánicos, pero por otro lado, quieres utilizar un orgánico, necesitas un montón de información que luego pensemos que el que aplica es el agricultor. Si le ponen muchas pegas para aplicar un orgánico, va a decir que a mí no me vuelvas loco, me voy a un fertilizante mineral, lo compro y me quito de historias. Un poco, bueno, que deis vuestra opinión. Bueno, la mía. Creo que sí, cada día está más complicado, la gestión se está volviendo difícil. También es cierto que yo siempre además le suelo nombrar a Alfonso porque siempre me dice que no, hombre, que no, que esto lleva 30 años así y nunca hacen nada. Bueno, pues ahora se está viendo que sí. O sea, que cada día nos están acercando más, va a ser más complicado. El tema del lodo deshidratado sin higienizar no se va a poder aplicar. Por eso yo creo que la línea de Nilsa y la línea nuestra de ir hacia un compostaje, tampoco vamos a poder vender un compost pero bueno, pues aplicar a un compost como si fuese un lodo y ya está. O sea que tampoco, si es un compost, entiendo que no se le van a exigir determinadas cosas a los agricultores como se pueden exigir ahora y al final tendrá que ser como se hará con un lodo gratuito o con un coste muy bajo, pues porque es un producto, un residuo que se genera en la depuradora y que vamos a tener que valorizar en campo. Pero sí que se está complicando, sí. Yo te puedo decir lo que pienso yo y después te puedo decir lo que creo que pasará. Lo que pienso yo está en la línea de lo que comentaba Jairo. Un lodo higienizado yo creo que no está demostrado, o sea, no es que esté no demostrado, es que creo que hay estudios y hay práctica y hay experiencia de que no genera ningún problema sanitario, ¿de acuerdo? Lo puede generar en la persona que lo manipula si no lo manipula bien, pero una vez en el campo, nosotros tenemos algún estudio hecho que al cabo de los patógenos están diseñados para vivir en una persona, ¿no? O en un animal o lo que sea. Si los sacas de este ambiente y te toca el sol, se mueren, ¿vale? Esto es muy simple, pero un poco es así. Con lo cual yo creo que a nivel agronómico, por lo que yo sé, yo no soy agrónomo, me da la sensación de que el hecho de que haya patógenos no afecta negativamente a la calidad como fertilizante. A pesar de esto, lo que yo creo que pasará es que se va a limitar cada vez más, ¿vale? Porque a nivel europeo se está limitando y porque a nivel estatal también se está limitando, en Andalucía se ha limitado, etcétera. Por lo tanto, ¿hacia dónde vamos? Hacia aquí. Por tanto, actuaciones como las que está planteando Nilsa y se han planteado por aquí, yo creo que son interesantes y necesarias. Por lo tanto, yo creo que vamos a ir en esta dirección. Pero, dicho esto, yo también en la presentación hago un poco de campaña. Yo creo que hay que hacer una aproximación un poco más holística. Creo que las restricciones pueden venir más fuera del ámbito del lodo, por ejemplo, con el decreto de nutrición sostenible de suelos, que es una visión parcial de la historia, que desde la gestión propiamente del lodo, porque esto, con que se hace y se conoce el sector, pues se van a hacer los periodos transitorios que sean necesarios. Pero si tú restringes, como comentabas, la aplicación agrícola, los acopios, por ejemplo, que parece que sea una cosa baladí, pues no es baladí, porque del hecho de tener que llevar
3 camiones o 4 a tener que llevar uno y a aplicarlo cada momento, esto te puede incrementar el coste de gestión mucho. Y de la misma manera, pues yo que sé, las distancias que he comentado, ¿no? El Camino de Santiago, pues tú empiezas a mirar, nosotros en Cataluña tienes que estar a menos de 100 metros, a más de 100 metros de un núcleo habitado. Defíname el núcleo habitado, porque es que en Cataluña, entre masías, no hay ningún sitio donde esté menos de 100 metros, a más de 100 metros, o sea, no existe. Con lo cual, si esto no se hace se hace de buena fe y aplicando el principio de precaución que se ha comentado, pero el principio de precaución, si lo llevas a según qué extremo, sin esta visión de conjunto, te puedes llevar con una solución que sea mejor, pero que no sea posible y por tanto no es buena, porque al final vamos a tener un problema. Entonces, yo por esto abogo. Hay una necesidad que es depurar las aguas, esto no es discutible, esto no es deslocalizable, con lo cual no podemos llevarlo a otro sitio, lo vamos a hacer en el origen y tenemos que gestionar los lodos en la medida que depuremos. Pues vamos a mirar cómo depuramos estos lodos y vamos a mirar que el impacto sea el mínimo, pero que sea posible. Si hacemos aproximaciones sesgadas, cada uno mirando su parte de la película, podemos encontrarnos de que nos carguemos la película, ¿no? Y a ver qué hacemos entonces, ¿no? Hay mucha presión del norte de Europa también, perdona, ¿eh? O sea, hay Alemania, por ejemplo, en Suiza no aplican, pues que es que no tienen agricultura, con lo cual, pues tienen normativas muy restrictivas porque al final saben que van a ir a la incineración, entonces ellos se preocupan de limitar la incineración. Yo creo que en este sentido el Estado español, bueno, el Mediterráneo en general tenía que participar más en los procesos de elaboración de directivas para tener esta voz y para que esto se quede reflejado. Pero bueno, es que me parece que hay pocas alternativas y este es el problema. Yo más que pregunta un poco insistir ahí, empiezo por lo último. Es que Europa hay una Europa del Norte y una Europa del Sur. Y la Europa del Norte, a ver, nos paga, en cierta manera, nos ha pagado aún más e impone sus modelos. O sea, eso... Y hasta nos convence. O sea, es mejor. Nosotros lo hacemos todo mal y ellos gestionan perfectamente los residuos, gestionan los fangos perfectamente, pero la realidad es que valorizan energéticamente. O sea, la solución alemana con su tecnología, incluso nórdica, es esa. O sea, claro, porque es que, además de que lo hacen bien, nos venden su tecnología para hacerlo bien. Eso, por un lado, igual no está de más recordarlo. Por el otro lado, yo creo que es que hay que hacer bien las cosas. Igual el sector también, o una parte del sector todavía está pensando que hay negocio. Entonces, de aquí, un poco para los que hay que entender que aquí se paga todo. O sea, se paga todo, que hay que hacer bien las cosas, hay que higienizar, hay que estabilizar, pero que es que luego hasta la aplicación no es que vayas a sacar dinero porque eso es un abono. O sea, eso es algo un poco que hay que aclarar, ¿eh? Y con todo lo de lo bueno y lo perfecto es que nuestros legisladores hay veces que esto no llegan, ¿eh? Y que entonces, pues, como tienen legislar, pues a ver quién la dice más, ¿eh? Quién es más perfecto, pues nos pueden llevar a una posición muy difícil. Y, hombre, problemas de los que estáis sacando no los han generado los lodos, que lo ha generado el abonado, la agricultura, vamos a decir, de los últimos años, con unos abonados, y las áreas sensibles, por fortuna o por desgracia, no lo han generado la aplicación de lodos, o en parte sí, pero se debe más a otras cosas, a un abonado inorgánico, a una utilización de purines y demás, y en esto es lo último en llegar, o sea que no sé si ayuda un poco también a enmarcar un poco más el ambiente. No se puede aspirar por parte del sector, y hay parte del sector que quiere, o sea, que su balance económico espera seguir cobrando, y eso no va a ser. O sea, tiene que haber una gestión pública en la que sí que los usuarios vamos a tener que entender que esto también hay que hacerlo bien, y hacerlo bien parece, o es nuestra apuesta, es estabilización e higienización, y eso hay que pagarlo.
pero luego nos tienen que dar las oportunidades también de que está ahí el recurso y que hay que aplicarlo, pero que habrá que aplicarlo también con una financiación pública. Y entonces, si al agricultor no se lo ponen imposible, yo creo que nos dejará hacerlo. No sé si hay alguna pregunta. Buenas, sí, tenemos una pregunta por el chat de YouTube y yo creo que es dirigido a Gregorio de Nilsa. Si la directiva es de 1986, ¿cuáles son las razones por las que no se ha actualizado la directiva 36 años más tarde? La directiva europea. La directiva europea. Creo que sí. Es del año 91, ¿sí? No, la de electricidad es del 86. Ah. Era para Ángel. Vaya preguntita. No, si quieres te respondo yo. Esto es lo que comentaba Sandra. Llevamos 30 años y no se ha cambiado. Bueno, cuando las cosas no se cambian, es por alguna razón. O sea, la voluntad del legislador es ir legislando y ir avanzando. Aquí ha habido un debate muy potente y realmente se ha hablado de limitar el bajar los límites, incorporar, y se han hecho propuestas de directiva. El año 2000 había una propuesta de directiva, había un borrador de directiva, y no se llevó a cabo porque al final también se valoraron los pros y los contras. Igual tan mal no se está haciendo. O sea, yo lo que digo es que el Real Decreto TC10 nos ha permitido, o sea, cuando dice que la gente no sabe qué pasa con el lodo, no es que el lodo no se produzca, lleva produciéndose mucho tiempo y se ha gestionado de forma correcta gracias a este Real Decreto. Y no conocemos que haya habido ningún impacto ambiental grave ni ningún impacto sanitario grave por haber hecho esta gestión. Y se gestionan millones y millones de toneladas cada año gracias a esta normativa. Que se puede mejorar, obviamente, pero si no se ha mejorado es porque se considera por parte de la Comisión que es una normativa que a día de hoy es correcta. ¿Qué ha hecho la Comisión en estos últimos años? Recabar información. Se ha constatado que es cierto que en diferentes países han habido normativas más restrictivas y que igual al final habrá que ponerlas en común. Pero cuando se ha intentado poner en común tampoco se ha encontrado este consenso. A pesar del peso que tienen los países del norte, aquí también hay países que aplican mucho, como ahora ya no están, pero los ingleses se aplicaban mucho a la agricultura, los franceses aplican mucho a la agricultura. Entonces hay un debate que está abierto. Y un debate en el cual la parte científica tiene que aportar datos, tanto a favor de mantener lo que hay, como en contra de mantenerlo y aplicar criterios más restrictivos. El JRC, por ejemplo, que se ha comentado, en su momento hizo una publicación que los microcontaminantes orgánicos que había no parecía que estuviesen en unos niveles que pudiesen provocar un riesgo ambiental o sanitario. Con lo cual este debate no está abandonado, pero tampoco se ha llegado a ninguna conclusión concreta, con lo cual yo tampoco como ciudadano tampoco estoy excesivamente preocupado. Creo que mis gobernantes están preocupados por este tema, están ocupados, están mirando cuál será la mejor solución, y lo que sí que apuntamos todos, porque vamos recibiendo información, es que algún día se va a tener que hacer un paso más adelante y este va a ir en la dirección de bajar los niveles de metales pesados, y esto yo creo que prácticamente no será ningún problema para ninguno de nosotros porque ya están muy bajos, higienizar, y esto sí que nos obligará a hacer movimientos como los que ya Navarra ya se está anticipando, con lo cual para vosotros es una buena noticia. Para Cataluña no tanto, porque tenemos que poner las pilas en este sentido. No sé, yo creo que... Ahí no, vale. Nada, por completar un poco eso, desde el año 86 se hizo el 1310 aquí. Yo las gráficas que os he puesto de higienización y eso eran os he dicho, de la Agencia de Protección Medioambiental de Estados Unidos, que sí que sacaron una normativa en el año 92. Yo cuando conocí esa, después conocimos el primer borrador europeo, segundo borrador europeo, tercer borrador europeo, donde iban modificando las condiciones de higienización, la propuesta, que al final se retrasó sin fecha. Entonces se empezó aquí desde el Ministerio con el 1310. Participamos las entidades que estamos aquí en un grupo de fangos de AEAS y empezaron, yo creo que esto fue hace 8 años o 9 años, empezaron a preguntarnos sobre sistemas de tratamiento,
Pasamos informe, empezaron a redactar el 1310, pero como era importante pero no era urgente, pues se quedó en una mesa y dijeron en unas jornadas que organizaron en Andalucía, creo que fue el año pasado, que tenían intención de retomarlo cuando pudieran. Y mientras tanto, se ha sacado una ISO de aplicación de fangos en agricultura y se está hablando de sacar una UNE de aplicación de fangos en agricultura. Es decir, desde el año 86 a nivel mundial no se ha parado en ningún momento, pero eso, se va hablando, siempre se encuentran cosas en contra y hay que llegar a una solución óptima para poder legislar. Y mientras tanto, el inconveniente que nos estamos encontrando, pues que hay comunidades que, por no seguir esperando a que haya una legislación europea o nacional, están sacando legislaciones comunitarias que algunas están siendo muy restrictivas y no siempre apoyándose en bases científicas, sino en el miedo a que algo salga mal o que haya un problema en su comunidad. Y a veces un poco irresponsables. Yo creo que en Navarra se puede decir esto. O sea, hay comunidades cerca de la vuestra que son muy restrictivos y que luego el lodo se va al vecino y el vecino sois vosotros, ¿no? Con lo cual, y está bien, porque al final llevan un recurso que si se utiliza es porque hay una demanda. Pero lo que quiero decir es que ser restrictivo, si no tienes una alternativa para tratamiento, al final es exportar el residuo. Bueno, y esto yo creo que, bueno, es una opción, pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta. O sea, decir que yo no... O sea, es un poco lo que comentaba Ángel en su presentación con las ordenanzas municipales. No, yo estoy de acuerdo en que se valorice el lodo, pero no en mi municipio. Y el del lado tampoco, el del lado tampoco. Y esto sumando al límite, no hay municipios donde aplicar. Entonces yo creo que hay que ser un poco corresponsable en este sentido. Y esto es un poco lo que abogamos, ¿no? La normativa americana, la EPA, que se habla mucho, sí que hay la clase A que higieniza, pero hay la clase B que no se higieniza. Y lo que hay, y esto ya lo hacía la propuesta directiva, es adecuar el uso a la calidad del lodo. Con lo cual, no se descarta el uso de un lodo no higienizado a la agricultura. En Estados Unidos hay mucha clase B que se aplica, pero en unas condiciones. Entonces aquí hay que adecuar las prácticas a la calidad del lodo. ¿Cuál es lo mejor y lo más tranquilo? Pues higienizar, que es lo que se plantea aquí. Si se puede hacer, hay dinero para hacerlo o se busca una manera. Si no higienizas, yo creo que se puede ir a la agricultura, lo que pasa es que hay que tomar unas precauciones, pues reducir los acopios, por ejemplo, evitar el riesgo de que pueda haber algún tipo de infección o contaminación. Yo, bueno, tenía una duda, pero igual es para Ángel también, pero igual alguno de los que estáis aquí en la mesa me la podéis solventar. Bueno, en nuestra comunidad hay una industria agroalimentaria muy potente que consume gran cantidad de agua y que en la depuración de esa agua genera grandes cantidades de lodos. Yo creo bastante superior a la que se genera en las estaciones depuradoras urbanas, ¿no? Entonces mi duda era, dentro de la legislación, si alguien sabe si entran dentro del mismo cajón, tienen una gestión diferente, también se ven afectadas con la misma problemática o no. Que yo sepa, tiene el mismo código OLER, con lo cual se gestiona de la misma manera. Bueno, depende de que la actividad agroalimentaria. Sí. Bueno, hay algunas que tienen 0203. Hay códigos LER no son 19, no. ¿No son 19? No, pues bueno. No. Pero en sí tienen separadas, bueno, las aguas fecales, ¿no? Los baños, etcétera, ¿no? Me imagino. En la propuesta de modificación, porque esto, el sector, hicimos un gesto proactivo de modificar el Real Decreto CC10 porque consideramos que es inespecífico, habla de tratamiento, de lodo tiene que ser tratado, pero no habla de tratamientos, con lo cual hicimos un paso adelante y uno de los pasos era a definir qué códigos LER se incluían. Pero yo al final, si estamos hablando de agua asimilable doméstica, en el sentido de que estamos depurando o que estamos separando materia orgánica y nutrientes, el lodo que vas a generar va a ser un lodo muy similar a este y por tanto con capacidad de... No es lo mismo un lodo de papelera que igual, o un lodo que no tenga nitrógeno, que esto no tiene igual no tiene ninguna bondad agronómica, pero un lodo que pueda tener nitrógeno, fósforo, potasio y materia orgánica, pues va a ser una cosa similar y yo creo que se podría tener que gestionar de la misma manera y yo creo que el Real Decreto 1310 lo contempla esta posibilidad. Nacho, yo un dato nada más. El 33% de nuestras aguas, de las de Nilsa, son de origen industrial y viniendo de donde vienen, o sea... así voy a decirlo un poco a lo bruto, una parte desconocida del milagro agroalimentario navarro es porque una empresa grande puede decidir
ir por su lado y empezamos a... Pero incluidas las grandes, pero todas las pequeñas lo tienen muy fácil. Se enchufan al colector urbano y parte de todos esos fangos que hemos estado hablando hoy tienen un origen industrial y en este caso vamos a decir que la gestión, porque, a ver, vete a un pueblo pequeño, te viene la administración competente y para darte la autorización te pide depurar y no sé qué, aquí simplemente te enchufas en las condiciones adecuadas y la parte de agroindustria, o sea, otra industria es más complicado, pero la parte de agroindustria, que en el sur de Navarra es la preponderante, no tiene más que enchufarse y pagar. Dirá caro o barato, pero dependiendo del volumen que tenga el índice corrector, que en nuestro caso es lo que puede multiplicar por algo más, es totalmente asimilable a doméstico. Una papelera ya es algo distinto, pero la agroindustria, que es la industria, por lo menos que está en el sur de Navarra, ya te digo que nos molestamos y en torno a 1/3 del total de las aguas no es un origen doméstico, sino que es un origen industrial y preponderantemente agroindustria. Hasta te dicen son aguas residuales buenas, porque ya empiezan a oír que tienen un valor, no un valor económico, pero sí tienen un valor en otro tipo. Bueno, luego quería añadir que estos códigos LER que comentas, de fangos que salen de industrias agroalimentarias, algunos, vamos a decir, que están mejor vistos que el 190805. A ver, el fango urbano es un residuo y de aquí a unos años, según vayan acabándose las certificaciones de fertilizantes, pues nos encontraremos con gente que haga fertilizantes por compost que diga, no, el fango urbano no lo quiero porque me estás fastidiando la calidad de mi compost. Sin embargo, hay otros códigos LER de este tipo de fangos que sí que están admitidos. O sea, ellos van a tener mejor salida con fabricación de fertilizantes que los nuestros, por el hecho de que los nuestros tienen contaminación antropogénica, tienen los famosos E. coli, tienen nuestra contaminación, y estos son, vamos a decir, de un sector limpio, que si separan las fecales de las aguas de proceso es un código LER con más salida. No, y además yo, en la línea de que se comentaba, hemos dicho que somos un servicio público a todos los efectos. Entonces, si se puede dar un servicio a la comunidad y la actividad económica forma parte de la comunidad necesaria, no vivimos separados, sino que mucha gente de la que trabaja y que paga sus impuestos también está trabajando en estas actividades, y yo creo que el sector del saneamiento no tiene que ponerle trabas. Lo que tiene que hacer es ordenar y que la gente cumpla. Pero si se ponen unas reglas del juego correctas, se pueden hasta buscar sinergias. O sea, si se está comentando de digerir, pues el biogás que se genere, los retornos que vamos a tener los vamos a tener en nuestras plantas. Con lo cual, esto, si llega materia orgánica, bienvenida a materia orgánica, siempre y cuando se pueda asimilar. Y en este sentido, con permiso del moderador, me ha interesado mucho el proyecto de Tudela y quería preguntaros por dos aspectos. Uno, el tema de los retornos de nitrógeno, porque como habéis comentado, estáis acumulando en una única depuradora a lodos de otras depuradoras, por lo tanto, habéis hablado del fósforo, pero los retornos de nitrógeno entiendo que hay que reforzar la línea de tratamiento de agua para gestionar este nitrógeno, y después el fósforo me ha dado la sensación de que no precipitáis estrubita, sino que directamente lo acumuláis en el lodo, y quería preguntaros en el sentido de esto, si esto no desequilibra. Yo había pensado, por ejemplo, el tema de la precipitación de estrubita para equilibrar más nitrógeno-fósforo, asimilarlo más a un fertilizante clásico mineral que no tenerlo descompensado, para evitar este debate que hay sobre el tema del fósforo. El tema del nitrógeno, bueno, actualmente ya estamos recibiendo gran parte de los fangos que van a llegar, luego van a ser más, pero un porcentaje elevado ya lo estamos recibiendo. Y en el caso de Tudela tenemos limitación por TKN, no por nitrógeno total, no tenemos nitratos. Dentro de cuando acabemos con el proyecto de fangos, la idea algún día será aumentar la línea de aguas y seguir bajando fósforo, desnitrificando y demás. Entonces, en principio, lo que estaba contemplado es el retorno de la deshidratación, llevarlo a unos tanques que no vamos a decir que hacemos estrubita, vamos a tener unas perlitas estupendas con un 99% de pureza, que es lo que va a tener
condición de fin de residuo, lo nuestro seguirá siendo un residuo. Y sabemos que ahí decantamos en ciertas condiciones de pH, magnesio y demás, pues algo de estrubita, que es hidroxiapatita porque tenemos calcio, bueno, un montón de compuestos, pero nos llevamos fósforo, nos llevamos nitrógeno y nos llevamos materia orgánica. Ese producto que vamos a obtener, luego habrá que valorar si lo añadimos directamente al fango, que era nuestra idea inicial, o si estamos generando un problema porque es demasiado fósforo. Pero es que también nos llevamos mucho nitrógeno, entonces a lo mejor los porcentajes que devolvemos no son tan descabellados. Y después la parte líquida que salga de esa precipitación, en el proyecto está contemplado que vaya a un reactor secuencial aerobio, un SBR, para eliminar DQO y eliminar amonio, para no retornar tanto, no recargar la línea de aguas. Luego también hay que decir que este proyecto de los anaerobios termófilos en Tudela es un emplazamiento muy bueno para hacer esto, porque el sistema de depuración de agua son filtros percoladores. Y una ventaja que tienen los filtros percoladores es que no consumen más energía por tener un retorno más concentrado siempre y cuando puedan. O sea, vamos a quitar una parte, pero no nos supone pasar a termófilo un aumento de un porcentaje elevado en el consumo de la línea de aguas. Entonces, es decir que con eso jugamos con ventaja. Y dos preguntas más al uso, ¿eh? El tema del 6%, habéis probado, me ha comentado que habéis probado en tanque, el tema de la agitación, porque esto es un 6% sin hidrólisis, o sea que estamos hablando de un lodo que va a ser bastante viscoso. ¿Qué sistema de agitación tenéis previsto hacer? Y el segundo, cuando habéis dicho nuestra opción claramente es inyectarlo a la red porque realmente estoy inyectando un combustible que puedo utilizarlo al 100%. ¿Cómo habéis tenido en cuenta que hay que calentar estos digestores bueno, seguro que lo habéis tenido en cuenta, pero digo, ¿esto es después del balance o una parte de este biogás hay que invertirlo? Por partes, el sistema de agitación, el 6% lo hemos probado en digestores piloto, mesófilo y termófilo, siempre comparando, con un agitador que sería el equivalente a escala real a un Excava. Una hélice grande, una hélice pequeña y demás. Luego, cuando nos vayamos a lo real, ahí sí que hemos tenido digestores aerobios termófilos trabajando a un 7, a un 8%, y claro, cuando estamos en termófilo ya se pierde viscosidad. Claro. Pero bueno, los sistemas de agitación y calentamiento que estamos valorando, ahora estamos con el anteproyecto, son bastante similares, son recirculaciones externas con bombeo, tal, son bastante similares a los que usábamos en los ATAD. Y en principio no vemos problema en el 6%, incluso si fuera mesófilo. Pero bueno, es una condición importante. Lo que decías, en la cuenta que hemos puesto esa, que bueno, vamos a inyectar 9,9 gigavatios hora y tal, ahí está descontado, todavía no estamos en nivel de anteproyecto, digamos, ese gas que te hace falta para calentar los digestores. Hemos hecho a suponer que igual, claro, en el arranque no tienes gas, que habrá que hacer el arranque de alguna forma, seguramente entrando en mesófilo para ir generando ya ese biogás y a partir de ahí ya pasarlo a mesófilo, pero digamos estaba ya balanceado, o sea, la cuenta esa de lo que estamos inyectando restando lo que después en régimen pues será, digamos, el calentamiento del digestor irá pues, con el propio biogás generado. Realmente lo que sí que se están volviendo un poco locos al hacer los cálculos con el anteproyecto no es el paso de mesófilo a termófilo, porque ya lo concentramos más y además está menos días, bueno, lo concentramos, pasamos del 3 al 6 y son 20 grados, eso salen las cuentas. Lo que les dimos el susto realmente fue cuando les dijimos, no, pero es que además queremos cargarlo en 1 hora y que luego esté 23 o 24 sin carga ni descarga de fango del digestor para cumplir con las condiciones de agitación. Eso implica que el sistema, los intercambiadores, el sistema de calentamiento tiene que estar requete sobredimensionado para si bajamos de 57 a 58 grados, imagínate 54, enseguida tenemos que volver al rango termófilo. Entonces ahí es un poco donde nos han puesto, más que por la temperatura, por el funcionamiento de cargar una vez al día. Bueno, yo creo que este debate es muy interesante, ¿no? Pero lo podemos continuar en el almuerzo porque ya llevamos media hora de retraso y si no se va a acumular mucho. Pues bueno, muchísimas gracias por las exposiciones que han sido de un nivel excelente, ¿no?